Profe, qué pena una pregunta. Usted no ha subido el PDF de la última clase, ¿cierto? No sé si ahí me están escuchando, sí, ¿verdad? Sí, señor. Sí, profe. Profe, no se le olvide subir el PDF de la clase pasada. Ah, si usted no me acuerda, no me acuerdo. Pensé que lo había subido. Ah, entonces ahorita subo los dos. Gracias por avisar. Bueno, ahí están viendo el tablerito también, ¿verdad? ¿Escuchan bien? Sí, profe. Ok, bueno. Bueno, ustedes saben que esta comunicación depende mucho del internet, así que si usted ve que se corta o se escucha muy entrecortado o la imagen se ve o la imagen se va, entonces me avisan. Bueno, lo último que vimos fue, digamos, el tema de superposición de movimientos armónicos simples, ¿sí? Digamos que lo pasamos así muy rápido, pero básicamente hicimos todas las demostraciones, ¿sí? El primer caso que vimos fue la superposición de dos movimientos armónicos simples que tienen igual dirección e igual frecuencia, ¿sí? Hubo un compañero de ustedes que le vocalizó cuál era la conclusión de eso, ¿sí? El compañero Neider. El compañero Neider les dijo que la superposición de dos movimientos que tienen igual frecuencia y son paralelos da como resultado otro movimiento armónico simple de la misma frecuencia. Eso fue lo que él dijo. Después vimos la superposición de dos movimientos que tienen frecuencias diferentes y la conclusión ahí era de que la superposición no da un movimiento armónico simple, lo que da es una cosa toda rara que se llama la modulación. ¿Ok? Y como tercer caso, vimos la superposición de movimientos perpendiculares. En la superposición de movimientos perpendiculares, yo les dije que nosotros estábamos interesados era en conocer las trayectorias del movimiento. ¿Listo? Y bueno, especificamos que las trayectorias del movimiento pueden ser básicamente tres, ¿sí? Las tres más básicas. La trayectoria puede ser lineal, puede ser elíptica y puede ser circular. ¿Listo? Entonces creo que abordamos, digamos, todos esos casos y dijimos cuáles son las condiciones para que aparezca un tipo de trayectoria u otro. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer un ejemplo aquí como con numeritos para tratar como de repasar esa parte, ¿sí? El ejemplo dice lo siguiente. Voy a anotar el ejemplo. Dice así, dice, ejemplo. Dice, encontrar la trayectoria del movimiento resultante de dos más, cuyas ecuaciones son dos puntos. Entonces, la primera ecuación dice así, x igual a un 4 multiplicado por el seno de w por t. Y el y es igual a un 3 multiplicado también por el seno de wt más pi medios.
¿Listo? Entonces, listo. Este digamos que es el ejercicio, ¿sí? Digamos que este es el problema. ¿Ok? Entonces, yo les decía en la clase pasada que en este tipo de ejercicio uno tiene que tener conocer muy bien, digamos, los conceptos, conocer la teoría, y uno de entrada ya sabe qué tipo de trayectoria puede ser, ¿sí? Es decir, este problema me está preguntando es, ¿cuál es la trayectoria del movimiento? Entonces, yo tengo, digamos, tres posibilidades, ¿no? O la trayectoria es lineal, o la trayectoria es elíptica, o la trayectoria es circular, ¿listo? Pero yo les decía también que no basta decir solamente el tipo de trayectoria, sino que yo también tengo que conseguir la ecuación, ¿sí? Si es una, digamos, trayectoria elíptica, yo tengo que llegar a la ecuación de la elipse. Si es una trayectoria circular, tengo que llegar a la ecuación del círculo. Y si es una trayectoria lineal, yo debo llegar a la ecuación de la recta. ¿Listo? Esa es como la idea de esto. Entonces yo les decía de que para uno saber qué tipo de polarización es suficiente con que usted mire las amplitudes, ¿no? ¿Sí? Usted se da cuenta y usted dice, bueno, yo sé que por lo menos las amplitudes son diferentes, ¿ok? Fíjate que arriba hay un 4, abajo hay un 3, ¿listo? Eso es lo primero que yo me fijo. La otra es la diferencia de fase entre los dos movimientos. Entonces, yo veo que arriba no hay fase inicial, fíjense que la fase inicial es 0, y abajo, fíjense que abajo hay una fase de pi medios. Cuando yo haga la resta mental entre la fase inicial de arriba y la fase inicial de abajo, yo me doy cuenta que la diferencia de fase entre los dos es de pi medios, ¿sí? Entonces, bueno, con eso ya yo puedo concluir que la polarización de este tipo de movimiento es una polarización elíptica, ¿listo? Entonces voy a anotarlo acá, mira. Voy a decir acá, bueno, yo sé, a ojo, yo sé que la polarización es elíptica. Y la razón por la cual es elíptica es lo que ya les dije con palabras, ¿sí? Es decir, bueno, voy a colocar acá, x sub 0, digamos, es igual a 4, y el y sub 0 es igual a 3, ¿sí? O sea, con esto lo que quiero decir es que las amplitudes son distintas. Amplitudes distintas, ¿ok? Y lo otro que también debo mirar es que la diferencia de fase, es decir, la diferencia de fase, digamos que esta sea la diferencia de fase. La diferencia de fase entre los dos movimientos es pi medios, ¿sí? Entonces, por el hecho de ser pi medios, ¿sí? Esta es la diferencia de fase de los dos movimientos, ¿no? Entonces, esas dos condiciones son las dos condiciones que implican que la trayectoria de este movimiento es una trayectoria elíptica, ¿ok? De esas cosas ustedes tienen que aprender a darse cuenta a ojos, ¿sí? Y no empezar de pronto a resolver el ejercicio a la locas. Porque una vez usted sabe cuál es digamos, cuál es el tipo de trayectoria del movimiento, ya usted puede proceder digamos, a solucionar el problema de manera adecuada, ¿sí? Dependiendo de lo que le esté pidiendo el profesor, ¿ok? ¿Entendieron como este análisis, verdad? Sí, señor. Ok, voy a dejarlo un poquito ahí para que si alguien está anotando anote. Bueno, mientras tanto yo debo ir pensando en lo siguiente. Mira. Siempre que yo vaya a encontrar una trayectoria elíptica o bien sea una trayectoria circular, yo siempre tengo que pensar en el seno o sea, tengo que pensar en esto. Pensar de que si un movimiento armónico siempre está con seno, el otro tiene que estar con coseno. ¿Listo? O sea que este de acá tiene que estar con coseno. Y la razón, digamos, para que aparezca el coseno acá, yo en realidad tengo que hacer una expansión de este pi medio que está acá, ¿sí? Es decir, yo les dije la vez pasada, recuerden, un seno que esté desplazado, que esté corrido en pi medios, un seno genera un coseno, ¿sí? Y también pasa lo mismo, es decir, cuando uno tiene un coseno que está corrido en pi medio, eso a la vez se transforma en un seno.
¿Ok? Entonces, mire, estas dos componentes que ustedes ven ahí, yo las voy a poder escribir de la siguiente manera. Voy a pasar a la otra página. Yo las voy a poder escribir así. La de arriba la voy a dejar igualita, 4 multiplicado por el seno de WT. Y la de abajo la voy a cambiar, ¿sí? Y va a ser igual a 3 por el coseno de WT, ¿sí? Aquí tengo mis dos componentes de movimiento armónico simple, ¿ok? Entonces, listo. Ya tengo seno arriba, tengo coseno abajo. Lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, yo voy a agarrar estas ecuaciones y las voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Voy a elevar al cuadrado. Entonces, cuando yo elevo esas ecuaciones al cuadrado, fíjense lo que me va a quedar. Me va a quedar x al cuadrado igual a 16 por el seno cuadrado de WT. Y la de abajo me queda y cuadrado igual a 9 coseno de WT. Listo, entonces hagamos eso, mire. Antes de eso incluso, bueno, antes de eso, yo el coeficiente, o sea, la amplitud la podía pasar a dividir, ¿sí? Es decir, así, mire, esto va a quedar así. Es decir, voy a escribir x sobre 4 va a ser igual al seno de WT y el y dividido entre 3 va a ser igual a el coseno de WT. ¿Ok? Listo. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a elevarlas al cuadrado. Entonces, cuando yo le elevo al cuadrado, fíjese, de este lado me va a quedar al cuadrado y acá esto me va a quedar elevado al cuadrado. Y lo mismo con la de abajo, al cuadrado y al cuadrado. ¿Listo? Después que ya tengo ese elevado al cuadrado, lo que hago es sumarme. ¿Sí? Sumar. Y cuando sume eso, fíjese que la suma de eso me va a quedar x al cuadrado dividido entre 16 más y cuadrado dividido entre 9. Eso va a ser igual a 1, ¿sí? O sea, eso va a ser igual a seno cuadrado de WT más coseno cuadrado de WT, ¿sí? Y uno ya sabe por identidad trigonométrica que esta cosa, es decir, el seno cuadrado más el coseno cuadrado, eso es igual a 1, ¿ok? Entonces, aquí finalmente uno lo que puede decir es, mire, yo tengo finalmente esta ecuación, x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9, todo eso igual a 1, ¿listo? Y cuando uno mira esta ecuación, la conclusión es que esta ecuación es la ecuación de la elipse. Esta va a ser la ecuación de la elipse. ¿Listo? Voy a tratar de dibujarla aquí abajito, cómo me quedaría el gráfico de esa cosa. Normalmente a uno siempre le piden que grafique las cosas, ¿sí? Es decir, si yo tengo que graficar esto, ¿verdad? Con esos valores, tengo como poco espacio. No sé, tengo poquito espacio, pero bueno, voy a intentar hacerlo. ¿Sí? Yo tengo, digamos, el eje horizontal es X y al eje vertical le voy a poner Y. ¿Ok? Entonces, nada, simplemente, si yo quiero dibujar esto, simplemente tengo que hacer el gráfico de una elipse, ¿sí? Común y corriente. ¿Ok? Entonces, el eje perdón, el valor máximo sobre el eje X tiene que ser 4, ¿sí? Entonces, digamos, no sé, digamos que por acá está 4. ¿Sí? Entonces, del otro lado, a esa misma distancia va a estar menos 4. ¿Listo? Y en el eje vertical tendría que estar 3. ¿Sí? Pongamos que este es 3, o sea que el de abajo es 3. ¿Listo? Así que cuando yo dibuje esa elipse, mire cómo queda esa cosa. Eso quedaría así. Esta vendría siendo la elipse. ¿Ok?
Entonces, esa ecuación finalmente es la que dice de que el tipo de movimiento, este tipo de movimiento tiene una trayectoria elíptica. ¿Ok? ¿Sí me siguieron hasta ahí o...? Sí, señor. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? No, señor. Bueno, ¿alguien está anotando o puedo cambiar de hoja? Bueno, voy a cambiar. Si alguien está anotando, pues que avise para esperarlo. Mire, voy a anotar este título que se llama Oscilaciones amortiguadas. Resulta y pasa que, bueno, digamos que la parte de la historia es así, ¿no? Es decir, la mayoría de los movimientos que nosotros hemos visto hasta el momento, siempre los hemos considerado como movimientos armónicos simples. Pero en realidad todos los movimientos en la naturaleza no son así movimientos armónicos simples, ¿sí? Existen otro tipo de movimientos como son las oscilaciones amortiguadas o también las oscilaciones forzadas, ¿listo? Entonces, cuando uno, digamos, intenta explicar qué son las oscilaciones amortiguadas, la misma palabra lo dice, ¿sí? Es decir, es un sistema que se va amortiguando a medida que va pasando el tiempo, ¿ok? Entonces, la manera de estudiar esto es imaginarlo el siguiente ejemplo. Imagínense que yo tengo, digamos, como un balde. Voy a dibujar como especie de un recipiente acá. Haga de cuenta que este es un recipiente. Y ese recipiente está lleno de un fluido, ¿sí? No sé, cualquier cosa, ¿sí? Haga de cuenta que es un, no sé, agua, por ejemplo, ¿sí? Haga de cuenta que estas pepitas que ustedes están dibujando ahí, que ustedes ven dibujada ahí, representan, digamos, el fluido, ¿sí? Agua o cualquier gas, ¿ok? Listo. Imaginemos también de que en ese sistema uno tiene un sistema masa-resorte, ¿sí? Es decir, este sistema que voy a dibujar acá es el sistema masa-resorte que ustedes ya conocen. Entonces, voy a suponer que este sistema masa-resorte es este que está acá. ¿Ok? Este. Entonces, el sistema masa-resorte ya ustedes lo conocen. Esta masa que está colgando acá tiene una masa M. Ya se sabe que el resorte tiene una constante K, ¿verdad? Y bueno, nada más. Entonces, también se sabe de este sistema de que la fuerza, debido a la ley de Hooke, la fuerza está dada por F igual a menos K por X. Recuerden que esta es una cosa que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke. ¿Listo? Es decir, la ley de Hooke dice de que la fuerza es igual a menos K veces la distancia recorrida, o sea, X. Listo. Resulta y pasa de que, bueno, hasta ahí esa historia la conocemos, ¿no? Resulta y pasa de que producto del amortiguamiento que ejerce, digamos, el agua, aparece otra fuerza, ¿sí? Es una fuerza que se llama la fuerza de viscosidad. Entonces, esa fuerza de viscosidad, miren, es una fuerza que va a estar dada de la siguiente manera. Va a estar dada por menos una constante multiplicada por la velocidad de la partícula, ¿sí? Esta cosa que ustedes ven ahí se llama fuerza de viscosidad. De la viscosidad. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, esa fuerza de la viscosidad es la que hace de que el movimiento se vaya amortiguando, ¿sí? Cuando yo hablo de que el movimiento se va amortiguando, lo que estoy diciendo es que el movimiento se va apagando a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? Es decir, es como un sistema que va, digamos, con unas oscilaciones muy grandes
va oscilando muy grande, muy grande, muy grande, pero a medida que va pasando el tiempo, la amplitud de ese movimiento va decreciendo hasta que finalmente pues se apaga. ¿Sí? Imagínese una hamaca que usted la agarra y la empuja duro, ¿verdad? Pero si usted no la sigue empujando, ¿qué pasa con la hamaca? Pues la hamaca al principio tiene amplitudes muy grandes, pero con el tiempo, por acción, digamos, del aire, pues la hamaca se va apagando, ¿sí? Hasta que finalmente la hamaca pues llega a su posición de equilibrio. Esta situación es muy parecida, ¿sí? El sistema masa-resorte empieza a oscilar con oscilaciones muy grandes, pero a medida que pasa el tiempo, esas oscilaciones van decayendo hasta que finalmente se detienen, ¿ok? Listo, entonces, acá es importante mencionar, entonces, B, resulta y pasa que B es la velocidad, esto viene siendo la velocidad de la masa M. Y lambda, fíjese, lambda va a ser una constante, a ver cómo le llamamos, bueno, va a ser una constante que depende del medio. Que depende del fluido, o sea, depende del medio. ¿Listo? Entonces, no será lo mismo si uno, por ejemplo, coloca un fluido agua o uno coloca, por ejemplo, miel de abeja. Seguramente que la miel de abeja tiene un coeficiente de viscosidad mucho mayor, por lo tanto, las oscilaciones van a decrecer mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, por lo regular, esa constante lambda depende única y exclusivamente de cómo está hecha la sustancia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? ¿Alguien se le ocurre Profe, alguna pregunta? ¿Sí? o sea, profe, en el movimiento armónico simple no hay pérdida de energía, ¿sí? Es lo que entiendo. Sí, no hay pérdida de energía, ¿sí? O sea, se supone, en el movimiento armónico simple, se supone que la hamaca sigue oscilando indefinidamente, ¿no? Uno sabe que en la vida real eso no es cierto, ¿sí? Es decir, bueno, la hamaca tendría que estar en un vacío, ¿sí? Para que eso ocurra, ¿sí? Porque normalmente cuando uno tiene los sistemas en el aire, eso tarde que temprano pues se apaga, ¿sí? Si usted pone, por ejemplo, a oscilar un péndulo, no sé, en su casa, en la mesa de su casa, usted entiende de que al principio, sí, el sistema empieza a oscilar y usted dice, uy, mire, es movimiento armónico, sí. Pero después cuando usted deja un tiempo largo, eso finalmente se termina, digamos, amortiguando, ¿ok? La única razón, o sea, la condición que debería pasar para que la amplitud o la energía no decayera nunca es que el sistema estuviera totalmente aislado, ¿sí? Cuando digo aislado, me refiero a que esté aislado en el universo, esté solo, ¿verdad? No interactuando con nada. Y aparte, dentro de ese nada, no tiene que haber nada, ¿sí? Ni siquiera aire. Aire, digamos, que amortigua el sistema. Si uno cumple con esas condiciones, que en realidad son imposibles, entonces va a pasar de que el movimiento va a tener una amplitud siempre constante, ¿ok? Y la energía nunca va a decaer, siempre va a permanecer constante. Ese sistema no es un sistema real, es un sistema más que todo ideal, pero eso es lo que, digamos, uno entiende, ¿sí? Este sistema de oscilaciones amortiguadas es un poco más real, porque es lo que uno ve en la realidad, ¿sí? Uno ve que la hamaca al cabo de un tiempo pues se apaga, lo mismo pasa con el péndulo, ¿ok? Entonces lo que tú dices es cierto, es decir, en el movimiento armónico simple uno supone que no hay pérdida de energía. Acá sí, ¿sí? Acá sí, porque si se va perdiendo la amplitud del movimiento, la energía también se va perdiendo. Listo, profe, gracias. Bueno, no sé si les tengan alguna pregunta. Si tienen preguntas, no pregunten, ¿sí? No les dé pena. Lo que voy a hacer a continuación es como que a tratar de sacarle, por lo menos sacar la ecuación de movimiento armónico simple para que ustedes la conozcan. Entonces voy a pasar a la otra página y voy a escribir algo así que diga que aplicando la segunda de Newton, voy a escribir acá, aplicando la segunda ley de Newton, fíjese cómo queda esto. O sea, cuando yo digo la segunda ley de Newton, lo que estoy diciendo es que
la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración, ¿sí? Y la aceleración es la derivada segunda de X con respecto al tiempo, ¿sí? Esta es la segunda ley de Newton, esa ya ustedes la conocen, ¿sí? Entonces, cuando uno trata de hacer la sumatoria de la fuerza, uno se da cuenta que en realidad aquí solamente existen dos fuerzas. Y las dos fuerzas son negativas, ¿sí? La fuerza de viscosidad es una fuerza negativa por el hecho de que es una fuerza de fricción, ¿sí? Y ustedes en mecánica aprendieron de que las fuerzas de fricción siempre son negativas, ¿ok? Y la otra, la ley de Hooke, también es una fuerza negativa. Ya dijimos de que esa fuerza es negativa por lo que la ley de Hooke es una fuerza de restitución, ¿sí? Entonces las fuerzas de restitución siempre van con signo negativo. Entonces las voy a escribir. Voy a escribir menos lambda multiplicado por la velocidad, pero la velocidad la voy a escribir como derivada de X con respecto al tiempo, menos K por X igual a la masa multiplicada por la aceleración, ¿sí? Lo único que hice fue reemplazar ahí, ¿ok? Cuando yo, digamos, acomodo un poquito esa ecuación, fíjense, si ustedes acomodan esa ecuación, acomodando, no voy a escribir la palabra acomodando, pero les digo que lo que voy a hacer es acomodar. Entonces, cuando yo acomodo esto me va a quedar así, derivada segunda de X con respecto al tiempo, eso me va a quedar más, me va a quedar aquí un lambda dividido entre M por la derivada de X con respecto al tiempo, más un K dividido entre M por X, y todo eso igualado a 0, ¿ok? Esa ecuación que ustedes ven ahí, en pocas palabras, es la ecuación de movimiento amortiguado, ¿sí? Es la ecuación de movimiento amortiguado, ¿ok? La ecuación diferencial, ¿listo? ¿Por qué ecuación diferencial? Ya ustedes saben, ¿sí? Porque fíjate que la ecuación aparece escrita en términos de derivada, ¿listo? Voy a escribirlo un poquito más, como más elegante, y para eso voy a reemplazar lo siguiente. Vamos a suponer, o voy a tratar de hacer un cambio de parámetros acá, ¿sí? Voy a suponer que este lambda sobre m es igual a 2 veces gamma, y voy a suponer que este k sobre m es igual a w sub 0, ¿sí? La razón por la cual yo hago estos cambios de variable es simplemente porque solamente para decoración de la ecuación, ¿sí? Este es w al cuadrado, ¿sí? Aquí me comí el cuadrado. ¿Listo? Repito, mire, voy a hacer ese cambio de parámetros solamente para decoración de la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? No es para más nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el segundo término donde está lambda sobre m, lo voy a cambiar por 2 veces gamma, ¿sí? Ah, bueno, esa, no sé, ustedes de pronto no están familiarizados con eso, pero este término, voy a anotárselos ahí para que este numerito que está acá, este se llama gamma. Gamma. Y este que está acá es un símbolo que se conoce con el nombre de lambda. Sí, gamma y lambda. Sí, está bien. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a tratar ahora de simplemente de cambiar la ecuación diferencial por eso. Si yo hago eso, fíjese, la ecuación diferencial me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar la derivada segunda de x con respecto al tiempo más 2 veces gamma o la derivada de x con respecto al tiempo más un w sub 0 al cuadrado por x igual a 0. Miren. Esta ecuación que ustedes ven ahí, esa ecuación vamos a bautizarla como la ecuación diferencial del movimiento amortiguado, ¿sí? Esa sería la solución, perdón, la solución no, esa sería la ecuación diferencial del movimiento amortiguado, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí o? Profe, disculpe, ¿en qué? En lambda y en K va M, ¿sí? Sí, sí. Todo eso va dividido sobre M, sobre la masa.
Listo, profe, gracias. Listo, entonces, siempre que uno tenga una ecuación diferencial, uno siempre está interesado en conocer su solución, ¿ok? Si uno se pone a hacer la solución, es decir, si uno se pone a hacer de cero la solución de esto, esta solución no es fácil de lograr, ¿sí? Es una solución bastante difícil. Seguramente ustedes en el curso de ecuaciones diferenciales resolvieron este problema. Es una solución que lleva bastante tiempo, ¿sí? Así que yo no la voy a solucionar, simplemente les voy a decir cuál es la solución de la ecuación diferencial. Es decir, llegar a la ecuación diferencial por lo regular no es difícil. Uno simplemente cuenta cuántas fuerzas hay, aplica la segunda ley de Newton y uno llega a la ecuación, ¿listo? El problema a veces es cuando uno tiene que solucionarla, ¿no? A veces no porque sea difícil, sino porque uno se extiende mucho en la solución, ¿sí? Es muy largo, ¿ok? Entonces yo no la voy a solucionar. De hecho, uno no soluciona eso. Uno simplemente le dice al estudiante cuál es la solución de esa ecuación diferencial, ¿ok? Entonces lo voy a decir acá, mire. Voy a decir acá, la solución... Un momentico la ¿sí? anterior. Bueno, listo. Esperemos un momentico ahí que una estudiante está anotando. Listo, profe, gracias. Bueno. Bueno. Entonces decía que la solución de la ecuación diferencial dice la solución de la ecuación diferencial es la siguiente, mire. Esa solución está dada por esta ecuación. Mire. X va a ser igual a sub 0 por E a la menos gamma por T multiplicado por el seno de WT más un delta. ¿Sí? Esta ecuación que ustedes ven acá es la solución de la ecuación diferencial que acabé de escribir hace un rato. ¿Listo? Entonces, en esa ecuación, fíjese que, en esa ecuación, fíjese que este término que acompaña al seno, este término, todo este, viene siendo una cosa que se llama la amplitud del movimiento. Es decir, esto lo vamos a llamar ADT, y ese ADT va a representar la amplitud del movimiento. Lo primero que uno debe darse cuenta es que esa amplitud ahora no es constante. Mira. Esa amplitud depende del tiempo, ¿ok? Eso es lo que, digamos que esa es la diferencia entre un movimiento armónico simple y uno amortiguado. En el movimiento armónico simple la amplitud es constante, mientras tanto en el movimiento amortiguado la amplitud depende del tiempo, ¿ok? O sea que si uno escribe matemáticamente esa ecuación, uno tendría que decir, bueno, entonces ahora de aquí en adelante mi amplitud es una amplitud que depende del tiempo, que es igual a sub 0 multiplicado por E a la menos gamma por T. ¿Listo? Esta va a ser la amplitud. Cuando uno observa esa amplitud, uno se da cuenta de que en realidad el A sub 0 que representa la amplitud máxima está multiplicado por un menos gamma de T. ¿Sí? Este exponencial, mejor dicho, ustedes deben entenderla como una exponencial decreciente. ¿Sí? Entonces el hecho de que la amplitud máxima esté multiplicada por esta exponencial decreciente, esa exponencial decreciente es la responsable
de que la amplitud vaya decayendo. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, bueno, aquí en esa ecuación, fíjese, entiéndase que este A sub 0 viene siendo la amplitud máxima. La amplitud máxima, ¿ok? Bueno, otra cosita. Este W que aparece arriba, ¿verdad? El W es el W para las oscilaciones amortiguadas, ¿sí? No va a ser el mismo W para el movimiento armónico simple. Ese W ustedes siempre deben calcularlo como la raíz cuadrada de W sub 0 al cuadrado menos el valor de gamma al cuadrado, ¿sí? Esta cosa que ustedes ven acá en rojo, esta va a ser la frecuencia del movimiento amortiguado. ¿Listo? Esa va a ser la frecuencia del movimiento amortiguado. Lógicamente la frecuencia angular. ¿Ok? No lo dije, pero debe entenderse de que esta fase inicial, que la anoté como un delta, ¿verdad? Esa fase inicial debe calcularse a partir de las condiciones iniciales del problema, ¿sí? Repito, mire, no alcanzo a escribirlo acá, pero entiéndanse que este delta que aparece en la parte de arriba en la solución se calcula a partir de las condiciones iniciales del problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí o? Ok, no sé si alguien está anotando para acá, pasar a la otra página. Bueno, voy a pasar a la otra página. Si uno quisiera, digamos, representar gráficamente eso, mire cómo quedaría. Voy a hacer la gráfica de esto. Bueno, voy a tratar de que quede bien derecha esa gráfica. Vamos a ver. Listo. Entonces miremos, pensemos de que el eje horizontal acá es el tiempo y el eje vertical acá es X, ¿no? Porque X representa el movimiento, ¿ok? Entonces, resulta y pasa que pensemos que en el tiempo t igual a 0, como que inicia el movimiento, ¿sí? Entonces, mire, cuando el movimiento inicia con una amplitud grande. Es decir, mire, arriba la amplitud vale A sub 0 y abajo la amplitud vale menos A sub 0. Digamos que el movimiento inicia entre A sub 0 y menos A sub 0. ¿Ok? Entonces, pasa lo siguiente, mire. Cuando yo intento mirar solo la amplitud del movimiento, yo me doy cuenta de que la amplitud es una amplitud que va decreciendo, ¿sí? Decrece más o menos de esta forma, ¿sí? Exponencialmente, ¿sí? Hasta que se apaga, ¿sí? Y lo mismo en la parte de arriba, ¿sí? Hasta que se apaga, ¿ok? Entonces, esta gráfica, perdón, la gráfica azulita que ustedes están viendo ahí, de alguna forma representa la amplitud, ¿sí? La que está en la parte de arriba representa como que la amplitud con positivo, es decir, viene siendo A sub 0 por E a la menos gamma por T. Y la de abajo vendría siendo
menos A sub 0 por E a la menos gamma por T. ¿Ok? Repito, mire, la línea punteada solamente representa la amplitud del movimiento. ¿Ok? Y el movimiento como tal está representado por esta línea, por esta curva verde. Entonces, ocurre lo siguiente, es decir, al principio el movimiento tiene unas oscilaciones grandes, ¿sí? Pero en la medida que pasa el tiempo, esas oscilaciones se van volviendo más pequeñas, más pequeña, hasta el punto de que la amplitud prácticamente se hace cero, ¿ok? Entonces, este comportamiento obedece a graficar esta función x igual a sub 0 multiplicada por e a la menos gamma por t multiplicado por el seno de wt más el delta. ¿Listo? O sea, lo que le quiero decir es que si usted grafica esta función que está encerrada en el cuadro verde, le va a dar la figura que está en cuadro verde arriba, ¿sí? ¿Sí? Si usted grafica la función que está en el cuadro de abajo, le va a dar lo que está en la gráfica, ¿sí? La gráfica verde, ¿ok? Entonces, digamos que eso básicamente representa, digamos, todo el movimiento. Si usted grafica solamente la amplitud, una con positivo y otra con negativo, entonces con positivo le va a dar la curva azul de arriba y con negativo le va a dar la curva azul de abajo. ¿Listo? Estas son las características del movimiento amortiguado. Es decir, si a uno le piden graficar en función del tiempo, la posición o la velocidad del movimiento, la gráfica debe ser muy parecida a esto que ustedes están viendo ahí. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, señor. Ok, ¿alguna pregunta o...? Bueno, una cosita que ustedes deben ver acá también, mire que evidentemente la amplitud va decreciendo, ¿sí? Es decir, se va volviendo más pequeña. Entonces, en la medida que la amplitud se va volviendo más pequeña, es lógico pensar que la energía también se va volviendo pequeña, ¿sí? Y eso uno lo puede ver fácilmente, ¿sí? Si yo les digo, bueno, piensen en la energía, ¿ustedes qué dirían? No, yo sé que la energía, bueno, en realidad la energía total, ¿sí? Ustedes dirían, bueno, yo sé que la energía total es, nosotros lo demostramos que era igual a un medio de la constante K multiplicado por A, que depende del tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta ecuación lo que muestra es que efectivamente la energía es directamente proporcional a la amplitud, ¿sí? Es decir, que si la amplitud disminuye, la energía total también disminuye. ¿Ok? Si la amplitud, por ejemplo, se hace cero, la energía, por lo tanto, se hace cero. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces voy a decir una cosa acá, una frase acá. Voy a decir que la energía disminuye o se pierde, disminuye a medida que la amplitud decrece. Que la amplitud decrece. ¿Listo? Hay una cosa con respecto a esto de la energía que se conoce con el nombre del factor de calidad, y resulta y pasa que el factor de calidad de alguna forma representa, ahorita les digo qué significa el factor de calidad, pero ese factor de calidad está relacionado con el hecho de que cada vez que la partícula va al otro extremo y vuelve, hay una pérdida de energía. Entonces, la partícula va y viene la primera vez, perdió un poquito de energía. Va y vuelve nuevamente, pierde otro poquito de energía y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, cada vez que la partícula da un ciclo completo, la partícula pierde o el sistema pierde algo de energía. ¿Listo? Y esa pérdida de algo de energía está relacionada con una cosa que se llama el factor de calidad. ¿Listo?
Matemáticamente eso se escribe de la siguiente manera. ¿Sí? Voy a escribirlo. ¿Cómo se escribiría matemáticamente? ¿Cuánto, profe? Por Bueno, listo. Esperemos un ratito. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, voy a pasar a la otra página. Entonces, voy a escribir acá. Dice, la pérdida de energía en un ciclo viene dado por la siguiente ecuación. Esa pérdida viene dado por esto. Dice, delta de E va a ser igual a 2pi dividido sobre Q multiplicado por E sub 0. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, este delta de E sub 0, este delta de E, va a representar una cosa que es la pérdida de energía. O sea, este va a ser la pérdida de energía. Este E sub 0 que ustedes ven acá del otro lado de la ecuación, ese E sub 0 de alguna forma representa la energía al principio del movimiento. Esa es energía al principio del movimiento. ¿Listo? Y este Q que ustedes ven acá, el Q minúscula, ese Q es una cosa que se conoce en la literatura como el factor de calidad. ¿Sí? Y ese factor de calidad, fíjese, si ustedes lo buscan, fíjense que el factor de calidad lo que dice es que representa el número de oscilaciones bueno, el número de oscilaciones completas antes de detenerse por completo, ¿sí? De detenerse. Detenerse. ¿Está bien escrito? No. Bueno, detenerse por completo. ¿Qué momento, profe? Sí, ¿querías decir algo? Este ratito para copiar. Ah, sí, sí, tranquilo. Esperemos un ratico ahí. Profe, una pregunta. Sí. Profe, lo que pasa es que yo estaba sin luz. Yo le dije a un compañero que le avisara. Que Yo me soy avisara aquí. Ciros. Sí, Sí. que yo estaba sin luz y sin wifi. Ah, ya te llegó. Sí, ya pude recargar, entonces ya tengo los datos. Ah, Entonces, para lo de la asistencia. Escríbeme ahí en el chat para corregirlo. O sea, el problema es que esa asistencia se va así, o sea, yo la monto, digamos, a la nube y ya como que me desentiendo de eso. ¿Sí?
Pero, bueno, pero de todas vamos. maneras ahí escribo en el chat, profe. Bueno, listo, déjalo escrito ahí en el chat. Listo, voy a cambiar de hoja porque quiero hacer un ejercicio, ¿sí? Bueno, un ejercicio donde se aplique esto del movimiento amortiguado. Entonces voy a cambiar de hoja y voy a tratar de anotar el enunciado, ¿sí? El enunciado dice lo siguiente. Dice lo siguiente, dice, una masa de 2 kilogramos una masa de 2 kilogramos descansa sobre una mesa. Sobre una mesa y está unido a un resorte y está unida a un resorte de constante K igual a 200 newtons sobre metros. Punto y aparte. Listo. Bien, sigamos. Dice, en un instante dado, dice así, en un instante dado, dice, las oscilaciones tienen una amplitud máxima a sub 0 igual a 30 centímetros. Pero debido al rozamiento, la amplitud se reduce a la mitad, la amplitud se reduce a la mitad en 25 segundos. Listo. Entonces, dice ahora que determinar A, gamma y lambda. B, dice frecuencia
de las oscilaciones amortiguadas dice C, dice el tiempo que debe transcurrir para que se disipe la mitad de la energía. La mitad de la energía, ¿sí? Y después pregunta otra cosa más, voy a escribirla con otro color para que se entienda. Dice que ¿cuál es la amplitud de las oscilaciones en ese tiempo? Sí. Miren a ver si entienden el enunciado. Los garabatos están un poquito torcidos, porque a veces no es fácil escribir en estas tablets. Pero miren a ver si lo entienden para que me digan. Voy a dejar el enunciado ahí un ratico para que los que están anotando pues terminen de anotar. ¿Listo? Y ahorita miramos la solución de eso. Listo, entonces, bueno, vamos a tratar de solucionar eso. ¿Sí? ¿Ya terminaron de anotarlo completo o esperamos otro ratito? Ya, profe. Bueno, esperemos un ratito, unos segunditos más. Bueno, voy a cambiar. Ustedes me avisan si alguien está anotando. Bueno, entonces voy a tratar de conseguir la A, ¿sí? Voy a tratar de responder la pregunta A, la solución A, ¿sí? Entonces, en A me está preguntando el gamma y lambda, ¿sí? Estos dos parámetros. Recuerden que esos dos parámetros en realidad están relacionados con el amortiguamiento, ¿sí? No hay nada que decir. Si usted conoce el uno, conoce el otro, porque los dos están relacionados. Recuerden que habíamos dicho, la relación es esta. 2 gamma es igual a lambda sobre la masa, ¿sí?
Entonces, fíjese que están íntimamente relacionados. Si usted conoce el uno, prácticamente conoce el otro, ¿sí? A menos que usted no conozca la masa, ¿sí? Si usted de pronto no conoce por ahí se le complica. Pero si conoce la masa, si conoce el uno, conoce el otro, ¿ok? Normalmente cuando uno va a determinar esos parámetros, no es que haya una fórmula como tal, ¿sí? Normalmente no hay una fórmula para hallar gamma y lambda. Por lo regular, esos parámetros salen siempre de condiciones iniciales del problema, ¿sí? Bueno, a veces no son condiciones iniciales, simplemente son condiciones, ¿sí? Entonces, en este caso, la condición que me va a permitir hallar eso es justamente la condición de la amplitud. Si yo escribo la amplitud, si yo digo, bueno, la amplitud ¿a qué es igual? La amplitud es A de t igual a A sub 0 por E a la menos gamma por t, ¿sí? Esa viene siendo la amplitud del movimiento amortiguado. Y fíjese que el problema dice algo muy claro y es que el tiempo, si el tiempo es igual a 25 segundos, es decir, cuando el tiempo es igual a, cuando han transcurrido 25 segundos, resulta y pasa que la amplitud ya no es la misma. Esta amplitud que depende del tiempo tiene un valor particular, ¿sí? Y el valor particular es que se ha convertido en la mitad de la amplitud, ¿sí? Entonces ahí el texto lo dice muy claro, ¿sí? Dice algo así como que en un tiempo t igual a 25 segundos, la amplitud del movimiento ha decrecido a la mitad, ¿ok? Entonces cuando yo hago ese reemplazo, aquí me va a quedar lo siguiente, aquí me va a quedar que A sub 0 sobre 2 va a ser igual a A sub 0 multiplicado por E a la menos 25 gamma. ¿Listo? Reemplacé el 25 donde estaba el tiempo. Lo que hago ahora es, digo, bueno, listo, esta amplitud puede cancelarse, la amplitud se cancela. Entonces, acá me va a quedar algo así como que un medio va a ser igual a E a la menos 25 gamma. ¿Ok? Me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Yo cancelé las amplitudes máximas, las cancelé. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Cuando ustedes miren esa ecuación, ustedes lo que deben observar es que la ecuación depende de una sola variable, ¿sí? O de un solo parámetro. El único parámetro que tiene esa ecuación es gamma, ¿sí? Entonces usted tiene, de ahí usted puede despejar perfectamente gammas. ¿Cómo hace para despejar ahí? Mire, usted tiene una exponencial de la cual debe deshacerse. Entonces lo más natural es que usted aplique un logaritmo a ambos lados de la ecuación, ¿ok? Entonces cuando usted aplica el logaritmo, usted dice, bueno, logaritmo natural de un medio va a ser igual a el logaritmo natural de la exponencial. Ustedes ya saben que el logaritmo con la exponencial se cancelan, entonces aquí me queda menos 25 gamma, ¿sí? Entonces finalmente usted lo que concluye es que el factor gamma es igual a 1 sobre 25 con signos negativos multiplicado acá por el logaritmo natural de un medio. ¿Listo? Cuando ustedes hagan esa cuenta, ustedes, voy a escribirlo por aquí abajito, ¿sí? Ustedes hacen esa cuenta, les va a dar que gamma va a ser igual a 0.027 segundo a la menos 1. ¿Sí? No se les olvide las unidades de gamma. Gamma tiene unidades de segundo a la menos 1. ¿Sí? En pocas palabras, tiene unidades de frecuencia temporal. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Algunos comprobaron esa cuenta? Sí. Sí. Recuerden que bueno, no le habíamos dado tanta importancia al nombre, pero este es el parámetro de amortiguamiento. ¿Listo?
pueden llamarla, no sé, la constante de amortiguamiento, pueden llamarlo el número que hace que se amortiguen las cosas. Bueno, el nombre lo de menos, pero ese es el valor de gamma, ¿sí? Ya ustedes saben cómo lo hemos venido trabajando a lo largo de la anotación digamos, del día de hoy. ¿Listo? Ustedes supieron cómo salió gamma de ahí, ¿verdad? ¿Sí? Es algo relativamente sencillo. Sí, señor. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué valor es el que está arriba de 25? Dice menos, pero no. Ese es alfa. ¿Dónde arriba de 25? Donde está hallando gamma, profe. Gamma igual a menos. Menos uno. Menos ¿Es un 1? Sí. Pensé que no una letra griega. ¿Cuál? Yo no sé cuál sería el... Lo último, profe. El menos 1. Ah, sí, ese es... ¿Qué? O sea, esas son Sí. las unidades. Las unidades de... estos son segundo a la menos 1, ¿sí? Son segundo. Segundo, inverso de segundo. ¿Sí? No se les olvide las unidades de gamma. O sea, anteriormente yo nunca hablé de las unidades. Lo voy a hablar en este ejercicio y no lo vuelvo a hablar más. Las unidades de gamma son segundo a la menos 1, ¿ok? Bueno, entonces ahora falta como hallar el lambda, ¿sí? El otro parámetro. Que yo les dije ya están relacionados, ¿ok? Puedo pasar a la otra página, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pasemos a la otra página. Entonces lo que yo les digo es que, digamos, 2 veces gamma está relacionado con lambda sobre m, ¿sí? Entonces aquí es muy fácil porque si usted conoce ya gamma, ya prácticamente tiene resuelto el problema. Entonces, acá le aparece que lambda es igual a 2 veces el valor de gamma multiplicado por la masa. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto le dará lambda? Lambda le da un 2. Eso lo debe multiplicar por el 0.027. ¿Sí? Y lo debe multiplicar por la masa. ¿Cuánto dice que es la masa? La masa dice que es de 2 kilogramos. Entonces lo multiplica por 2. ¿Alguien me puede ayudar con esta cuenta que yo no la hice? 0,108. Listo. Este da entonces 0.108. 108. ¿Listo? Entonces, las unidades de esto tienen que ser kilogramos dividido sobre segundo. ¿Sí? Este, digamos, es el otro valor que me está pidiendo, el valor de lambda, ¿no? Las dos tienen que ver con la amortiguación del sistema. ¿Ok? ¿Listo? ¿Me siguieron hasta ahí? Voy a hallar la parte B. Recuerden que la parte B tiene que ver con la frecuencia. Entonces, las frecuencias de las oscilaciones amortiguadas tienen que ver con esto. Mira, W es igual a la raíz de W sub 0 al cuadrado menos el valor de gamma al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es la expresión que se usa para calcular la frecuencia del movimiento amortiguado. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, reemplazo esos valores conocidos, yo tendría que decir, bueno, este ese W lo puedo calcular simplemente dividiendo la constante del resorte, dividiéndolo entre la masa, ¿no? Entre 2, ¿sí? Y a esto debo restarle el valor de gamma, pero el valor de gamma ya lo acabé de encontrar, ¿sí? Que es este 0.027, ¿sí? Elevado al cuadrado. Entiendan de que este valor, no sé si lo comprendieron, pero este valor que está acá, ¿sí?
este valor sale del hecho de que W sub 0 al cuadrado es igual a K sobre M, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí simplemente lo que puse fue, para no escribir tanto, puse el valor de K es de 200 y el valor de la masa es un 12. Entonces, no hubo necesidad, digamos, de calcular ese W sub 0 explícitamente, ¿no? Simplemente coloqué K y coloqué la masa. ¿Okay? Total que si ustedes calculan eso, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cuánto dará eso? Debe dar 10 y un poquito más. 9,99. 999. Listo, entonces esto da, sí, aproximadamente 10, ¿sí? 9,99 radianes sobre segundo. ¿Sí? Esta sería la frecuencia angular. ¿Listo? ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, el 200 no va elevado al cuadrado, 200 sobre 2. No, no te va a dar al cuadrado, porque justamente lo que te está diciendo la ecuación que está en morado es que W cuadrado es lo mismo que K sobre M. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Voy a pasar a la otra página para hallar la parte C. Entonces, fíjense que la parte C, bueno, inicialmente lo que hace es que me cuestiona o me pregunta, ¿en qué tiempo, me dice, en qué tiempo cree usted que la energía del movimiento se vuelve la mitad, ¿sí? Se vuelve E sub 0 sobre 2, ¿sí? Eso es lo que me está preguntando inicialmente, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo en el cual la energía se ha disipado, o sea, se ha perdido la mitad? ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente. Mira. Si usted mira la expresión para la energía, ustedes deberían decir lo siguiente. Ustedes saben primero que la energía, ya la escribimos, la energía no es más que un medio de la constante del resorte multiplicado por A al cuadrado, ¿sí? Recuerden que este A no es constante, ¿no? Este A depende del tiempo. Y A, recuerden que A para el movimiento amortiguado es A sub 0 multiplicado por E a la menos gamma por T, ¿sí? Cuando yo agarro esa amplitud y la introduzco acá, ¿sí? Es decir, si yo agarro esto y lo reemplazo, si yo agarro ese A y lo reemplazo ahí, entonces esto me va a quedar algo así como que la energía va a ser igual a un medio de K multiplicado por A sub 0 al cuadrado y multiplicado por E a la 2 veces gamma por T, ¿sí? Es decir, E a la menos gamma T elevado al cuadrado me da E a la 2 gamma T, ¿sí? No sé si lo vieron, ¿sí? Aquí de hecho me queda un negativo, ¿sí? ¿Saben por qué da eso, verdad? Entonces, bueno, acá lo que hay que considerar es lo siguiente, miren. Este término que está acá, el 1 medio de K por A sub 0 al cuadrado, en realidad, esto viene siendo la energía inicial, ¿sí? Esto viene siendo la energía al principio del movimiento. Entonces, en realidad, esta ecuación que ustedes ven acá para la energía, uno la puede escribir siempre así, miren. La energía va a ser igual a la energía de sub 0 multiplicado por E a la menos 2 veces gamma multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Entonces, a esta ecuación que ustedes ven ahí es la que yo le voy a aplicar la condición, ¿sí? Yo le voy a decir, bueno, ¿cuánto vale este tiempo? O sea, ¿cuánto vale este tiempo? De tal manera que esta energía se vuelva a la mitad, ¿sí? E sub 0 sobre 2.
Cuando yo reemplazo eso, fíjese que eso se va a convertir en lo siguiente. Yo puedo decir, bueno, entonces aquí me queda E sub 0 sobre 2 y acá me va a quedar E sub 0 por E a la menos 2 veces gamma por T. ¿Sí? ¿Ok? Yo puedo cancelar entonces E sub 0, este E sub 0 lo puedo cancelar. Entonces acá me va a quedar 1/2 igual a E a la menos 2 veces gamma multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Gamma ya lo conozco, ¿sí? Resulta y pasa que gamma vale 0.027. Lo conozco de hace un rato. Entonces de aquí yo puedo despejar el tiempo. ¿Cómo hago para despejar el tiempo de ahí? Lo mismo que hicimos hace un rato. Lo que debemos hacer es aplicar el logaritmo natural. Entonces cuando yo aplique el logaritmo natural, aquí, como ya me estoy quedando sin espacio, voy a, digamos, a aplicarlo. Esto me va a quedar logaritmo natural de menos, bueno, logaritmo natural de 1/2, me va a quedar igual a 2 veces gamma multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Entonces de aquí voy a despejar el tiempo. ¿Sí? No sé si me siguieron hasta ahí, pero la idea es despejar el tiempo de ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo despeje el tiempo de ahí, ese tiempo va a ser el tiempo que demora la partícula o el tiempo necesario para que la energía se disipe o se pierda justamente la mitad. Sí me siguieron hasta ahí, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda del, digamos, del desarrollo? Bueno, ya lo que falta para hallar el tiempo es simplemente despejar. Voy a pasar a la otra página para despejar eso. Fíjese que si uno despeja el tiempo de ahí, voy a escribir acá, despejando el tiempo. Entonces uno tendría algo así como esto. Uno tendría que, ese tiempo va a ser igual a un logaritmo natural de 1/2, ¿sí? Y en la parte de abajo le quedaría un menos el 2. Ese 2 es el que aparece ahí multiplicado por 0.027. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes encuentren ese tiempo lógicamente le tiene que dar positivo. Eso entonces le queda 12.48. Así me dio a mí, 12.48 segundos. Y esto lo que dice, o sea, lo que usted debe interpretar es que en este tiempo, la energía perdida es la mitad. ¿Sí? Sí, me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Ahora me pregunta que cuál es la amplitud en ese tiempo. Entonces voy a anotarlo acá, ¿sí? Es decir, si aquí me pregunta cuál
¿Cuál es la amplitud en ese tiempo? Yo lo que tengo que hacer es expresar pues la ecuación para la amplitud, ¿sí? Recuerden que la amplitud del movimiento es A sub 0 por E a la menos gamma por T, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo esto, ya yo sé que la amplitud máxima, lo dice allá el ejercicio, que es de 30 centímetros, voy a colocar aquí el 30, y voy a colocar aquí E a la menos 0.027 multiplicado por el tiempo, ¿sí? Pues el tiempo ya lo sé, pero como no me cabe, entonces voy a reemplazarlo acá abajo. Es decir, la amplitud va a ser igual al 30 multiplicado por E a la menos 0.027 y multiplicado por el tiempo. Pero el tiempo es 12.48. Cuando ustedes hagan esa cuenta, ustedes van a comprobar de que la amplitud en el tiempo t igual a 12.48 va a ser igual a algo así como 0.21. 0.21 centímetros, ¿sí? Esa viene siendo la amplitud. Esta es la amplitud. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿O? Creo que un momento para copiar. Bueno. Profe, yo hallando el tiempo a mí me da 12.83. ¿Será que me quedó mal a mí? Sí, profe, a mí también me dio el mismo resultado que la compañera. 12.83. Ok, sí. Sí, debe ser que lo noté mal. Sí, voy a corregirlo ya. 12,83. Yo puse 12,48. Seguramente yo 12,83. Listo. Y acá abajo 83. Y la amplitud sí le da más o menos 0,21 o le da otro valor. No sé si lo estoy haciendo mal, pero a mí me da 21 como algo.
21,21. Sí, está bien. Sí, exacto, 21,21. 0,21 da, más o menos. Sí, 21,21 me da. Profe, pero no 0,21. Sí, profesor, qué pena, nos da 21,21. Ah, 21. Entonces debe ser que yo lo tenía en metros, sí. Da es 21, sí. Ok. Ok. Aquí da es 21 centímetros. Sí, gracias por la corrección. Sí. Sí, 21 centímetros. Sí, 0,21 es muy poco, ¿no? Listo, gracias por la corrección. Listo. Voy a cambiar de página. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de este problema? ¿Más o menos se entendió? Bueno, voy a pasar a la otra. ¿Sí? Hay otro tema que tiene que ver con las oscilaciones forzadas. ¿Sí? Vamos a anotar un tema que dice oscilaciones. ¿Listo? Resulta y pasa que las... la misma palabra lo dice, ¿sí? En pocas palabras, el sistema como que está forzado u obligado a moverse de cierta manera. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, no sé, en algún libro, qué son las oscilaciones forzadas, seguramente van a encontrar algo así como esto. Dice que son vibraciones que resultan cuando aplicamos una fuerza externa armónica. ¿Sí? Entonces, repito, mire, el sistema, resulta y pasa que el sistema forzado es un sistema que de alguna manera está obligado a oscilar con cierta frecuencia, ¿sí? Y esa frecuencia uno se la aplica con una fuerza que viene del exterior, ¿sí? Entonces, no sé, para que se hagan una idea, imagínense el problema de la hamaca, ¿sí? Es decir, la hamaca que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Imagínense que esa hamaca puede ser un movimiento forzado siempre y cuando una persona esté aplicándole siempre una fuerza, ¿sí? Es decir, la persona como que cada vez que viene la hamaca le aplica una fuerza, esa fuerza que aplica la persona viene siendo la fuerza externa, ¿ok? Entonces, esa fuerza externa no puede ser cualquier fuerza, tiene que ser una fuerza armónica, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esa fuerza armónica es la que como que mantiene el movimiento, de alguna forma como que mantiene el hecho de que la hamaca siempre se esté moviendo, ¿ok? Cuando uno intenta modelar esto, uno podría pensar, es decir, lo más fácil sería pensar en el mismo sistema masa resorte, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, imaginemos que tenemos el mismo sistemita de ahorita, ¿sí?
el mismo sistema que tiene el fluido. Hagan de cuenta de que estas punticos verdes son el fluido. En pocas palabras, pienso hacer un movimiento amortiguado, ¿sí? Entonces, estas pepitas son las que causan, estas pepitas son como las moléculas del gas que causan que el sistema esté amortiguado. ¿Listo? Entonces, aparte de esa amortiguación, ustedes deben pensar de que aparte de esa amortiguación, el sistema está siendo forzado. ¿Ok? Entonces, nuevamente voy a dibujar lo mismo. Voy a dibujar el resorte con la masa M, ¿sí? Este tiene una constante, el resorte tiene una constante K. Y aparte de eso, fíjese que aquí sobre la masa actúa una fuerza, ¿sí? Entonces voy a pintarla hacia abajo. Voy a decir, mire, hacia acá hay una fuerza que voy a llamar la fuerza E. ¿Listo? Entonces, cuando yo intento mirar qué fuerzas actúan sobre este sistema, yo tendría que decir lo siguiente. Tendría que decir, bueno, aquí existe una fuerza que es debida al resorte, ¿sí? Esto es debido a la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, aquí está menos Kx. Existe otra fuerza, que es la fuerza F. Voy a llamarla menos lambda por dx dt. Este es debido al amortiguamiento del sistema, ¿sí? Es decir, es debido al fluido o al gas que tenga, digamos, el sistema. Y aparte de eso aparece otra fuerza, esta fuerza, que la voy a escribir como F sub 0 multiplicado por el coseno de WF multiplicado por el tiempo, ¿sí? Esta fuerza que ustedes no conocen, que apenas se la voy a presentar, es la fuerza que de aquí en adelante nosotros vamos a llamar como la fuerza impulsadora. ¿Sí? Esa va a ser la fuerza impulsadora. ¿Ok? Para no escribir tanto, voy a decirle cómo quedaría la ecuación diferencial de esto. Entonces voy a escribir acá. La ecuación diferencial va a ser la siguiente. Va a ser dx dt más 2 veces gamma de x dt más w sub 0 cuadrado por x, eso igual a f sub 0 sobre m coseno de wf por t, ¿sí? No sé si ahí me quedó cortico la cosa. Esa va a ser la ecuación diferencial, ¿ok? Fíjense que si uno iguala esa ecuación diferencial, si la iguala a 0, simplemente tiene la ecuación de movimiento amortiguado. El factor que aparece acá, f sub 0 sobre m, coseno de wf por t, eso viene siendo como la fuerza externa, ¿sí? Entonces, repito, mire, esa ecuación que ustedes ven ahí viene siendo la ecuación diferencial del movimiento forzado, ¿ok? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Momento, profe. Bueno, voy a escribir este último pedacito que me quedó aquí un poquito confuso. Listo. Entonces acá es más w sub 0 cuadrado x igual a f sub 0 sobre m coseno de wf multiplicado por el tiempo. Sí, ahí quedó mejor. Listo. Anotaron hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Voy a pasar a la otra página. Bueno. Un momentico. Bueno, listo. Esperemos un momentico. Ya, profe. Ok. Resulta y pasa de que el WF que les anoté allá, WF, ese va a ser la frecuencia de oscilación del sistema, ¿sí?
la frecuencia de oscilación del sistema forzado. ¿Listo? Ese va a ser WF. ¿Ok? Alguien creo que tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, escuchen muy bien, miren. Este WF es muy importante porque ese WF va a ser la frecuencia de oscilación del sistema forzado. Es decir, lo que quiere decir eso es que usted no tiene necesidad de ponerse a calcular frecuencia, ¿no? Porque la frecuencia va a estar dado en la mano cuando usted mece la hamaca, ¿sí? O cuando usted mece el sistema resorte, ¿ok? Y eso lo que quiere decir, esto lo que quiere decir es que el sistema está obligado a oscilar con esta frecuencia. ¿Listo? Está obligado a oscilar con esa frecuencia. Cuando uno mira la ecuación diferencial, uno dice, bueno, ¿y la solución de la ecuación diferencial? La solución de la ecuación diferencial va a ser de la siguiente manera, mira. Va a ser así, va a ser un X igual a una amplitud multiplicado por el seno de WF multiplicado por el tiempo menos un delta. ¿Sí? Esta va a ser la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, mire, en esa ecuación diferencial usted no debería preocuparse tanto por este WF, ¿no? Porque por lo regular ese WF es una constante que por lo regular da el problema al principio, ¿sí? Usted debe preocuparse cómo calcular la amplitud de ese movimiento y cómo calcular ese delta, ¿sí? Cómo calcula ese delta y cómo calcula la amplitud, ese digamos que es como la dificultad en este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, la cosa es así. El valor de la amplitud usted lo va a calcular usando la siguiente relación. Usted usa F sub 0 dividido entre M y en la parte de abajo usted hace WF al cuadrado, le resta W sub 0 al cuadrado, todo eso lo eleva al cuadrado y después lo suma más 4 veces gamma al cuadrado WF al cuadrado. ¿Ves? Ese digamos que es la manera de calcular la amplitud. Ese sería para la amplitud. Y para calcular el delta, usted usa la siguiente expresión. Usa la tangente de delta va a ser igual a WF al cuadrado menos W sub 0 al cuadrado dividido entre 2 veces gamma WF. ¿Listo? Entonces, repito, mire, la ecuación de abajo le sirve para calcular la fase inicial y la ecuación de arriba, esta, le sirve para calcular la amplitud. ¿Sí? Entonces, la de arriba sirve para calcular amplitud y la de abajo sirve para calcular la fase inicial. ¿Sí? En la ecuación de la amplitud es F sub 0. Sí, es F sub 0, sí. Ese es F sub 0 dividido ahí sobre la masa. Sí, ¿me siguieron hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O quedó más o menos claro la cosa? Claro, profe, claro.
Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta o, no sé, sugerencia, comentario? Bueno, si no hay pregunta, entonces yo dejo por ahí y ahorita le subo el PDF a la carpeta de archivo. ¿Listo? Este de la clase pasada, por favor. Sí, ya me acordé de la clase pasada también. Bueno, listo. Que pasen una buena tarde y nos vemos el viernes. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, Gracias. Bueno, profe, hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Sí, está dormido. Yo ahorita se lo tapo, tranquilo.